Hacemos contacto con Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano. Bienvenido, como siempre, al programa La Tarde de NTN 24. Sí, bueno, buenas tardes y muchas gracias por la llamada y saludos pues, y buenas tardes a toda América Latina, el Caribe, Estados Unidos. Este reconocimiento que hace la fiscal general y el que en las últimas horas hiciera también el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, ¿qué confianza, cómo lo reciben ustedes desde el Foro Penal que han seguido estos casos de represión y de violencia en las calles venezolanas? Bueno, digamos que sí, de alguna forma es un avance, al menos en lo que respecta a que se entienda y se enfrente lo que es un problema tan grave como son los crímenes cometidos por funcionarios policiales y militares, y particularmente violación a los derechos humanos en que han incurrido, y particularmente en lo que respecta a la tortura y tratos crueles inhumanos. Nosotros tuvimos una conversación con la fiscal hace ya 2 semanas, donde nosotros presentamos, como ustedes saben, 40 casos de denuncias de torturas y otros 2 de tratos crueles inhumanos, y hemos seguido consignando nuevas denuncias con, de alguna forma, la relación que ha existido, el canal que está abierto con la Fiscalía y en ese sentido, ¿no? Sin embargo, sí, hay que señalar que además de que a pesar de que estos casos están allí consignados, todavía lo que respecta a los casos que nosotros presentamos, solo hay 3 detenidos, ¿no? Detenidos que no son los actores materiales. Eso no quiere decir que no se está haciendo la investigación. Yo creo que hay casos donde se está realizando la investigación, pero esperamos que evidentemente hayan resultados específicos de justicia en relación con las agresiones que han sufrido varias víctimas, sobre todo las de tortura, en las cuales nos hemos pues enfocado de manera muy importante. ¿Cuál puede ser el efecto para los manifestantes cuando una persona que quizás pasa desprevenida por el lugar donde hay una manifestación que se torna en disturbios y termina como una víctima, al parecer aislada? ¿Hay allí una sistematización de esta forma como están haciendo esta represión? ¿Es un trato sistemático? Bueno, sí, nosotros hemos dicho que de alguna forma se ha venido siendo algo regular ciertos esquemas represivos. Nos hemos referido en ciertas ocasiones, particularmente en 2 estados, en Carabobo y en el estado Lara, que ha habido sistematicidad en cuanto a la agresión y sobre todo a los tratos crueles, inhumanos y torturas que se han cometido allá. En lo que respecta a las detenciones, pues sí observamos evidentemente que hay unas detenciones indiscriminadas, con el objeto pues, de disminuir la protesta, que las detenciones se han incluido incluso haciendo por fases. Ya hoy, antes era la detención de todos los manifestantes que estuvieran allí, posteriormente ya no solo, como una segunda fase, no solo fue de manifestantes, sino de manifestantes y de todo aquel que estuviera, digamos, en los alrededores de la manifestación, inclusive vecinos, etcétera. La tercera fase es de detenciones preventivas, es decir, antes de que inclusive hubiese existido manifestación, a los efectos de evitar la manifestación. Y la última fase, la cuarta, es las detenciones selectivas, que ya inclusive hay invasiones a propiedades, a domicilio, donde se llevan a las personas sin orden judicial, sin identificación de los funcionarios, sin existir flagrancia, es decir, que se estuviesen cometiendo un delito. Eso evidentemente se ha hecho desde un punto de vista sistemático. Doctor Romero, hablemos ahora de los casos de tortura. Usted nos estaba comentando que en las últimas horas ustedes han denunciado 2 de ellos y se suman a la cantidad que ya han sido reportados por el Foro Penal. ¿La Fiscalía ha tomado acciones para judicializar a los responsables de estos hechos? ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades? ¿Existe el mismo compromiso? Ya, no entendí. Usted me dijo que habíamos anunciado 2 de ellos. Sí, usted en esta entrevista hablaba de 2 casos de torturas. No, 40 casos de tortura hemos anunciado nosotros. Pero los más recientes 2. No, el más reciente son 19 casos que no tuvieron, para sumar 59 casos de tortura. Muy bien. Verificados por el Foro Penal. Muy bien, disculpe entonces, corregimos. 40 que han venido denunciando y los últimos 19 para sumar 59 casos de tortura. Entonces, en ese entendido, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Bueno, como le está diciendo hasta ahora, ha habido solo 3 detenidos. Hay un último caso, 3 detenidos con relación a los 40 casos inicialmente consignados.
pero 3 detenidos que están detenidos por encubrimiento. Es decir, no por ser autores materiales, están relacionados con torturas ocurridas en el estado de Carabobo, en Valencia, particularmente el caso de Juan Manuel Carrasco, que fue violado y así lo denunció, inclusive por primera vez lo denunció en este canal NTN24. Que por cierto quiero decirles que los exámenes médicos forenses que tenemos en nuestras manos consta claramente que hubo violación por parte de Juan Manuel Carrasco. Ahora bien, en este caso solo hay 3 funcionarios militares detenidos que han sido detenidos por encubrimiento, más no por ser autores materiales, lo cual no es malo, o sea, es decir, es un buen paso porque entonces ahora se está realizando la investigación para determinar los responsables directos de las capturas. Ahora bien, hay otro caso que no estaba incluido en los 40 y tampoco en los últimos 19, que es el trato cruel e inhumano, que es el caso relacionado con un estudiante de nombre Jaime Yestica. Jaime Yestica fue objeto hay un video inclusive por las redes sociales donde lo golpean fuertemente varios civiles, incluyendo a un policía del estado Aragua. Ese policía del estado Aragua fue detenido y se le imputó tratos crueles e inhumanos, que es una pena entre 13 y 23 años. Ese sería el primer caso, donde directamente está imputada una persona y detenida, privada de libertad por trato cruel e inhumano, diría yo inclusive en el país, ¿no? Y particularmente en este caso, en estas manifestaciones que se han producido. Eso digamos que es un avance. Nosotros seguimos pues instando y diciendo que se detengan a las personas y se juzguen a aquellas que han sido responsables por trato cruel, inhumanos y tortura. Eso no quiere decir que nosotros no podamos posteriormente acudir a otras vías si acaso no hay respuesta rápida a lo que ha venido denunciando el Foro Penal venezolano, pero hasta ahora ha habido, digamos, una comunicación con la Fiscalía y con la Defensoría del Pueblo, y de alguna manera la propia fiscal, como ustedes bien lo decían anteriormente, ha admitido que ha habido, llámese abusos policiales, que en definitiva son abusos policiales, pero que tienen sus niveles. Hay el abuso policial que es tortura, el abuso policial que es trato cruel e inhumano, el abuso policial que es trato degradante, así como el abuso policial que es exceso de la fuerza, ¿no? Muy bien, agradecemos a Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, por acompañarnos en el programa La Tarde de NTN 24. Muy amable, como siempre. Muchísimas gracias.